Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué nos toca ahora? Vamos a tratar de analizar qué ocurre cuando en el modelo del flujo circular de la renta incorporamos el ahorro y la inversión. ¿Qué quiere decir? La inversión, el concepto de inversión en economía, tiene que ver con la adquisición o la producción dentro del sistema económico de nuevos bienes de producción que se incorporan al stock de capital ya existente. O sea, en lugar de fabricarse bienes de consumo, las empresas, una porción de ello, lo dedican a producir otros nuevos bienes de producción, ¿sí? Ahora, fíjense que es razonable pensar que para que pueda existir una generación de bienes de capital, o sea, un flujo de inversión en un periodo de tiempo determinado, es crucial que el ingreso que reciben las familias no lo destinen de manera completa a la adquisición de bienes de consumo, porque si no, no habría posibilidad de generar bienes de capital. Por lo tanto, junto con la idea o con la posibilidad de que ahora es factible y las empresas van a producir bienes de inversión, necesitamos incorporar también el concepto de ahorro para las familias. ¿Y cuál es ese concepto de ahorro? De todo el ingreso que reciben las familias. ¿Y por qué reciben ingreso? De nuevo, porque son los propietarios de los factores de la producción, que ofrecen sus servicios en el mercado de factores y que son contratados por las empresas para producir bienes y servicios y llevarlos al mercado de bienes. Estas familias, ¿sí?, para poder financiar los flujos de inversión, para que esto sea viable, la producción de nuevos bienes de capital que incrementen el stock o el acervo de capital de la economía o del país, es necesario que estas familias detraigan una parte de los ingresos que reciben en forma de ahorro y no los lleven o no los destinen a la adquisición de bienes de consumo. Pero entonces vamos a ver que en este flujo circular nuevo, en este modelo número 3, cuando nosotros incorporamos las posibilidades de que existan un crecimiento en el stock de capital de la economía y con ello la necesidad de que parte del ingreso de las familias se detraiga de la adquisición de bienes de consumo y se transforme en ahorro, aparece un nuevo mercado, y por eso lo marqué aquí con las puntas en colorado, que es el mercado del crédito. ¿Qué pasa con las familias? Las familias reciben un ingreso originado en la prestación que hacen de los factores de la producción, que son de los que son propietarios. Ese ingreso, parte, lo inyectan para la adquisición de bienes de consumo. Pero hay una parte que van a detraer de este ingreso y en lugar de inyectarlo como demanda de bienes de consumo, van a alimentar el mercado del crédito en conceptos de ahorros. Las familias van a detraer de su ingreso recibido una parte para alimentar el flujo de ahorro de la economía y ser oferentes de ahorro en el mercado del crédito. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas van a tomar fondos de inversión en el mercado del crédito, o sea, van a ser demandantes de estos fondos de inversión en el mercado del crédito, para poder adquirir bienes de capital en el mercado de bienes. Y por lo tanto, habrá un flujo que va a ingresar inyectando demanda en el mercado de bienes que va a ser realizado por las mismas empresas, pero cuando adquieran los bienes de inversión. Esto es, los bienes de capital. Fíjense que estamos haciendo un supuesto importante. Las familias son las que ahorran en la economía, los agentes familia que hemos englobado aquí, son los encargados de ahorrar. Los que invierten son las empresas. O sea, no estamos suponiendo que las empresas no ahorran, sino que los que ahorran son las familias. Esos ahorros de las familias se canalizan al mercado del crédito. Del mercado del crédito financian los deseos de inversión de las empresas y esos
ese flujo de financiamiento que reciben del mercado del crédito, lo inyectan al mercado de bienes a partir de la compra de bienes de capital o de bienes de producción, aquellos bienes que son capaces de crear otros bienes. Inyectan este gasto en el mercado de bienes y las oferentes serán otras empresas que producen estos bienes de capital en el mercado de bienes. Vamos a ver qué pasa con la incorporación de los supuestos de que ahora es posible para las empresas invertir y para las familias no gastar todo su ingreso en bienes de consumo. Vamos a ver qué pasa con esa identidad que habíamos visto que se cumplía en el modelo sencillo original y en el modelo donde hemos incorporado los mercados. Fíjense que en esta parte de abajo nosotros no hemos modificado nada, por lo tanto, claramente vamos a reconocer que el valor agregado, que es lo que pagan las empresas al contratar los servicios de los factores de la producción, sigue siendo equivalente al flujo de ingreso que reciben las familias como contrapartida de prestar los servicios de los factores de la producción en el mercado de factores. Por lo tanto, se sigue que el valor agregado es exactamente igual al ingreso de la economía. Muy bien. ¿Qué pasa con las familias? Las familias reciben un ingreso y ahora tienen dos opciones. Realizar parte de lo que habíamos denominado gasto en bienes de consumo o ahorrar. Por lo tanto, el ingreso de las familias lo va a dividir en consumo más ahorro. Fíjense que le pongo sub F, porque ahora después vamos a incorporar el sector gobierno y el sector externo, y entonces para identificar que este ahorro es el ahorro de las familias. El ingreso que reciben las familias lo pueden destinar al consumo o al ahorro. Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? ¿Qué otra ecuación o qué otra igualdad o identidad podemos obtener? Sabemos que el valor que reciben las empresas por la venta de bienes finales, que habíamos llamado ¿qué cosa? Producto, tiene que ser exactamente el mismo que lo que se inyecta en el mercado de bienes del lado de la compra o del lado de la demanda, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar de identificar cuáles son los flujos que ingresan como gasto al mercado de bienes. Y vamos a advertir que ahora no son únicamente las familias las que inyectan un flujo en el mercado de bienes, sino que además hay otro agente que ahora también está actuando. Fíjense, al mercado de bienes inyectan un flujo de demanda como consumo las familias. Pero además habíamos dicho que las empresas, a partir de los fondos de inversión adquiridos en el mercado del crédito, eran capaces de adquirir en el mercado de bienes los bienes de inversión o los bienes de capital nuevos que llamábamos inversión. Por lo tanto, el producto de la economía, que es el valor de los bienes y servicios que reciben las empresas, es exactamente igual a lo que pagan por esos bienes y servicios los que compran, y esos están formados por el consumo que realizan las familias y la inversión que realizan las empresas. Pero fíjense una cosa que es muy interesante, que nos va a permitir ver que en realidad esta ecuación sigue siendo absolutamente válida. Miren una cosa. Las familias, lo que no inyectan al mercado de bienes, lo que dejan o detraen de su ingreso y lo sacan de lo que eran la demanda de consumo, ahora la incorporan como ahorro al mercado del crédito. Pero este ahorro que las familias detraen de su ingreso y lo inyectan y alimentan el mercado del crédito, es exactamente equivalente a los gastos de inversión que realizan las empresas en el mercado de bienes. Por lo tanto, este flujo que se filtra del ingreso y no va de manera directa al mercado de bienes por parte de las familias, alimentando el mercado de crédito, sigue
siendo un flujo que vuelve a ingresar al mercado de bienes, ahora por parte de las empresas y con otra denominación que es gastos de inversión. Por lo tanto, vamos a poder decir que en realidad el ingreso, que es cierto que ahora es consumo más ahorro, es exactamente igual al producto, que es la cantidad de bienes, el valor de los bienes y servicios finales que las empresas venden en el mercado de bienes, es exactamente igual al valor agregado. Fíjense que las empresas, lo que tenemos de nuevo en este circuito en relación a lo que teníamos en el anterior, es la flecha esta de fondos de inversión y esta de gastos de inversión. Pero el fondo de inversión y el gasto de inversión son dos flujos que se compensan entre ellos, porque me financio en el mercado del crédito para poder inyectar demanda en el mercado de bienes. Por lo tanto, sigue siendo válido que el producto es exactamente igual al valor agregado. Pero entonces, si el producto es exactamente igual al valor agregado y el valor agregado es exactamente igual al ingreso, entonces también se cumple que el ingreso, que es igual al producto, es exactamente igual al gasto. Entonces vemos que en este modelo, que es un modelo un poquito más complejo, en el que aparece un nuevo mercado, que es el mercado del crédito, alimentado por el ahorro de las familias y que habilita la posibilidad de flujos de inversión por parte de las empresas, se sigue cumpliendo la igualdad macroeconómica que habíamos determinado en el modelo más sencillo, de que el producto o el valor de los bienes finales que se produce en una economía es exactamente igual al valor agregado que se produce en esa economía, exactamente igual al ingreso que reciben los factores, exactamente igual al gasto que se realiza en el mercado de bienes. Vamos ahora a complejizarlo un poquitito más, incorporando el sector público. La próxima clase.